Si uno entra en algún medio de comunicación, muchas veces y con mucha frecuencia, últimamente, lo que se siembra es justamente la tristeza, la angustia, la desesperación, el caos, el miedo. Lo que puede pasar con nuestra vida. Evidentemente que, más allá de la realidad en que vivimos, digamos, lo que siembran no es evangélico, no es cristiano. Es decir, que lo propio del cristiano es vivir la alegría en medio del sufrimiento. Esa es la cláusula del cristiano. Como decíamos otras veces, el sufrimiento tiene que convertirse en oración. Pero ahora tenemos que decir con San Pablo a los filipenses: alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Por eso es que es tan contrario el espíritu del mundo con el espíritu del Evangelio. Es muy contrario. ¿Por qué San Pablo habla de alegría en este tiempo? Primero porque es el tiempo pascual, propio, digamos, de la resurrección. Pero al hablar de alegría, San Pablo también a nosotros nos hace levantar la vista al cielo. Habla de alegría San Pablo para recordarnos que somos ciudadanos del cielo, como él mismo lo dice, y que tenemos que llevar una vida digna del Evangelio de Dios, de Cristo, con humildad, buscando no el propio interés, sino el de los demás. Es un texto interesantísimo de San Pablo y que se puede, digamos, entender muy bien en nuestros tiempos, que, como decía al principio, es todo lo contrario al Evangelio. El pequeño texto que acabo de citar de San Pablo, que acabamos de leer, es interesante, porque el apóstol habla sobre la alegría, pero hay que ver las circunstancias en que lo dice. Veamos las circunstancias en que vive el apóstol. El apóstol habla de esta virtud propia del cristiano, mientras que él se encuentra entre cadenas, está en cárcel. Y los destinatarios de su carta a los filipenses tienen adversarios, padecen y sostienen el mismo combate que San Pablo. Y deben cuidarse de los judaizantes, es decir, de aquellos que buscan matarlo incluso a ellos. ¿Eso qué significa? Que el cristiano, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las adversidades, debe ser un cristiano alegre, con el espíritu justamente de Cristo resucitado. Por eso, para el cristiano, la alegría no es, por tanto, el resultado de una vida fácil, sin dificultades, o algo sujeto a los cambios de circunstancias o estado de ánimo, sino una profunda y constante actitud que nace de la fe en Cristo. Dice San Juan en su primera carta: nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Por eso es que el mensaje cristiano que se nos ha transmitido a lo largo de todos los tiempos, tiene como finalidad encontrar en comunión con Dios para que nuestra alegría sea completa. Dios desea que el hombre sea feliz. Lo ha creado para la vida eterna, no para la vida del cielo, sino para la vida para que lo podamos ver cara a cara en el cielo a Él. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre su dicha.
encuentre su felicidad. Se lee en los Hechos de los Apóstoles que después que fueron encarcelados los apóstoles, fueron azotados incluso, y se les dice en el libro de los Hechos, salieron contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Claro que hay una notable intervención de Gamaliel, maestro de San Pablo. Inclina a los sanhedritas a dar libertad a los apóstoles, pero antes de dar libertad, los flagela. Es decir, le dan la libertad, pero son aceptados y amenazados. Les prohíben predicar el Evangelio. Sin embargo, dice ellos, salieron gozosos de haber sufrido a causa del nombre de Jesús. Por eso es que uno cuando lee los Hechos de los Apóstoles, la situación es distinta. Los judíos, sanhedritas, el Sanedrín, odian a Jesucristo, pero lo odian con rabia. Lo odian por el fracaso que tuvieron, por la envidia y venganza. Pero para los seguidores de Cristo es fuerza, valentía, liberación y gozo en el sufrimiento. Por eso decía San Juan Pablo II cuando apenas fue elegido Papa, en el año 79, decía, la alegría cristiana es una realidad que no se puede describir fácilmente, porque es espiritual y también forma parte del misterio del Verbo encarnado. Quien verdaderamente cree que Jesús es el Verbo encarnado, el Redentor del hombre, no puede menos de experimentar en lo íntimo un sentido de alegría inmensa, que es consuelo, paz, abandono, resignación, gozo. Y exhorta, no apaguéis esa alegría que nace de la fe en Cristo crucificado y resucitado. Testimoniad vuestra alegría. Habituaros a gozar de esa alegría en medio del sufrimiento. Así también lo ha expresado San Tomás Moro en una carta hermosísima que hace a su hija Margarita, él estando en la cárcel, estando en la prisión. Le dice lo siguiente, hija queridísima, nunca se turbe tu alma por cualquier cosa que pueda ocurrirme en este mundo. Nada puede ocurrir sino lo que Dios quiere. Y yo estoy muy seguro de que, sea lo que sea, por muy malo que parezca, será de verdad lo mejor para mí. Entonces, en este tiempo de Pascua, que es propio justamente para nosotros, tiempo de alegría, aún en medio de las circunstancias en que nos toca vivir, hacer crecer esta virtud de manera plena, máxima, de tal manera que nos ayuda a pensar en lo que justamente son las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Esta gracia le pedimos a María Santísima, causa de nuestra alegría. Ave María Purísima, sin pecado.